Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C381, El jinete de serpientes capítulo 381, El jinete de serpientes. 30 segundos y ya terminé aquí. Adir revisó el cronómetro mientras descendía el enorme pilar negro una vez más sobre la cabeza de Zar. A medida que pasaba el tiempo, el espacio y el caos a su alrededor empeoraron. Incluso él comenzó a perder el sentido de la dirección mientras volaba detrás del Bank Force Park. Si iba más allá, sería difícil encontrar el camino de regreso, lo cual no era un riesgo que pudiera correr con su poder actual. Rugble. El pilar descendió y el terremoto hizo que la cabeza ya desordenada y ensangrentada de la serpiente se desmoronara debajo de él. Pero tan pronto como la fuerza del impacto se desvaneció, Zar se recuperó y siguió moviéndose, aunque esta vez mucho más lento. La resistencia del Spark era increíblemente alta. Incluso con el cráneo casi destrozado y los ojos ya arrancados de sus cuencas, todavía se movía con la voluntad de vivir y el instinto. No tenía el cuerpo de un Ether o Astropath Spark, pero siendo Hydroland hizo que su mente fuera fuerte y terca, negándose a ceder ante su cuerpo arruinado y concentrándose solo en escapar. La parte más difícil, sin embargo, fue que mientras Zar corría y evitaba perfectamente las grietas espaciales, como si se moviera por instinto como un pez bajo el agua, Adir seguía volando detrás de él, teniendo que confiar en sus reflejos y velocidad para maniobrar a través de ellos y encontrar la apertura perfecta para cada golpe. Este es el último. Al darse cuenta de que su tiempo estaba a punto de agotarse, Adir encontró una buena oportunidad y activó sus habilidades Spark para un golpe final. Su bíceps se hinchó otro grado con el efecto de salto explosivo, su malicia intensificó una muesca, haciendo que el enorme negro torre de Ward en su mano derrama denso humo negro a su alrededor. La carga del efecto del terremoto hizo temblar el pilar de piedra con energía sísmica cargada. Luego, con una grieta espacial abriéndose frente a él, maniobró para pasarla, golpeó sus alas, hizo rodar su cuerpo hasta su posición sobre la enorme cabeza y estrelló su ataque máximo para dar el último golpe. Rugble. Con el impacto, el vacío pareció responder sincronizado. Nuevas grietas se extendieron a su alrededor y la oscuridad se desprendió como una piel que se desprendía. Adir se dio un segundo antes de decidir escapar del colapso y observó el cuerpo retorciéndose de la serpiente. Sus ojos rojos debajo del casco negro brillaban. Su respiración se volvió constante. La paciencia de un cazador se apoderó de todo su comportamiento. Durante ese segundo, todo movimiento en su visión se volvió borroso, solo el cuerpo tembloroso y contorsionado de Zar permaneció enfocado. No me decepciones, murmuró, Torre de Ward menguando en su agarre antes de desaparecer en el suyo santuario. Estaba listo para correr en el momento en que vio que el Spark de rango 4 se recuperaba e intentaba huir nuevamente. Finalmente, bajo la paciencia de su mirada carmesí, los movimientos de la enorme serpiente disminuyeron y disminuyeron hasta que se quedó completamente quieta. Adir no desperdició ni un latido más. Martilló sus alas y se lanzó hacia el cuerpo de Spark de rango 4. Extendió su mano negra con garras y tocó la fría superficie de la chispa, luego dejó que su energía transparente se extendiera. ¿Has capturado una chispa de rango 4? ¿Comenzar el proceso de sometimiento? Costo, 3000 energía. Al ver el costo, sintió una frialdad en el pecho. Someter una chispa de rango 3 era solo 200 de energía, y ahora había aumentado más de 10 veces. Un salto absurdo que le hizo preguntarse qué lógica estaba siguiendo este sistema desequilibrado y de mierda. Pero eso no lo retrasó, quemó la energía inmediatamente y comenzó el proceso. Ver sus reservas de energía caer por debajo de 1000 fue desgarrador, pero al mismo tiempo, la sensación de una conexión en su mente al encontrar su camino hacia Zar fue suficiente para hacerle pensar que valía la pena. Una vez finalizado el proceso de sometimiento, el enorme cuerpo de la serpiente, al borde de la muerte, desapareció en su santuario. A la mierda Dragon Rider, ahora soy un Serpent Rider, se rió de alegría mientras dirigía su atención hacia la salida. Sin embargo, su rostro bajo el casco negro frunció el ceño tan pronto como se dio cuenta de que ya había perdido el sentido de la orientación.
Los islotes flotantes que habían parecido cercanos hace un momento ahora parecían distantes, como pequeñas estrellas en el cielo, y los que habían estado lejos de repente parecían bastante cercanos, a solo un aleteo de distancia. Pero no había señales del que llevaba el orificio de salida. Al no dejar que este pequeño problema lo retrasara, inmediatamente derramó su presencia hacia afuera, dejándolo cubrir su entorno, y mezclándolo con el suyo mirada, permitiendo que todo el paisaje inunde su mente como un mapa. Pero eso solo profundizó su ceño fruncido. La imagen que había existido antes, como una vista aérea perfecta, ahora parecía una pintura de Edvard Munch. Se podía apreciar el significado detrás de ella, pero nunca comprender completamente su profundidad. Su mirada, el talento de Bloodline lo decepcionó una vez más, al no poder ayudarlo cuando más lo necesitaba. Ahora aparecían grietas con mayor frecuencia a su alrededor. Tenía que volar constantemente a través de ellos y escapar, sin siquiera saber, o querer saber, qué pasaría si uno lo tocaba. Después de volar por un rato a través del caos, tratando de encontrar el camino hacia el islote, encontró un espacio aún intacto, lo que al menos le dio un área corta donde podía respirar. Se detuvo en el espacio quieto y entonces el enorme cuerpo de Sara apareció frente a él. Ahora eres mi única salida, Adir pensó. Grace brilló desde su cuerpo y su ala blanca derecha. La luz divina arrasó con la serpiente que no respondía y comenzó a curarla, cuerpo y mente. Después de someterlo, Adir había obtenido la serpiente pasarela de la grieta habilidad, que ahora podía usar como si fuera suya, pero con la chispa al borde de morir, era un riesgo usar su habilidad. Al ver que la chispa de rango 4 se regeneraba rápidamente bajo la luz curativa, la cabeza desordenada comenzó a volverse completa nuevamente, su sangrado disminuyó, las grandes heridas comenzaron a cerrarse y, finalmente, cuando vio que comenzaba a moverse, lo consideró suficiente y lo envió a su santuario otra vez. Luego, activó pasarela de la grieta y entró en la oscuridad del vacío, esperando que su equilibrio se mantuviera y que la habilidad no tuviera un alto costo. Su cuerpo parecía caminar en el aire casualmente y luego desapareció del mundo en ruinas del Legacy Domain. Miró a su alrededor y solo vio vacío por todas partes, oscuridad infinita. Dejó escapar un pequeño suspiro al darse cuenta de que realmente había escapado de su perdición. Él no estaba seguro pasarela de la grieta funcionaría, ya que solo permite al usuario recorrer las dimensiones existentes. Para usarlo había que saber dónde pisar y tenía que haber una dimensión en esa dirección. Afortunadamente, el paso de Adir encontró su camino hacia una de esas dimensiones existentes, probablemente una que Sar había creado anteriormente. También fue la razón por la que Sar llegó al Legacy Domain en primer lugar. Probablemente había estado buscando un buen lugar para quedarse, encontró este santuario vacío, casi muerto, y decidió hacer del lugar su nuevo hogar. ¿Pero dónde estoy ahora? Sabiendo que no había escapado por completo, Adir comenzó a mirar a su alrededor. Ahora tenía que encontrar la dirección a seguir para poder regresar al más allá. Contacto 2. Jugador impío C382. El giro del destino capítulo 382. El giro del destino. Aunque pasarela de la grieta permitió a Adir caminar a través de las dimensiones, no le dio un sentido de dirección ni ninguna conciencia de dónde estaban esas dimensiones. Para eso, necesitaba la ayuda de la misma criatura que poseía la habilidad, por lo que invocó el cuerpo de Sar una vez más. Ahora que estaba en una dimensión estable y tenía mucho tiempo sin distracciones, dejó que su gracia brilló y comenzó a curar la chispa adecuadamente. Observó cómo las heridas en la parte superior de su cabeza se curaban a una velocidad visible. Su estructura deformada recuperó su forma anterior. Sus ojos reventados comenzaron a reformarse. Sus escamas negras, que parecían runas extrañas talladas en ellas, volvieron a estar enteras. Adir prestó especial atención a las runas. Parecían familiares y al mismo tiempo extraños y antiguos, sin parecerse a nada que él supiera. En general, apreciaba la belleza de la criatura desde lo más profundo de su ser. No solo era majestuoso, parecía contener todo el misterio y toda la artesanía de la creación como concepto. Finalmente, cuando todas las heridas visibles se cerraron y estaba casi tan sano y fuerte como antes, Sar abrió los ojos. Sus ojos oscuros, cortados de arriba a abajo como una puerta a otro reino, encerrados en el hombre pequeño que tenía delante.
Se escuchó un silbido bajo cuando su lengua de color rojo sangre rozó su armadura negra con la punta, como si lo estuviera probando. Ahora estaba lejos de ser hostil y se comportaba como una pequeña mascota que quería jugar. Siento que seremos buenos amigos. Adir se acercó con una sonrisa y acarició la nariz de la serpiente, sintiendo la frialdad y dureza de la escama oscura. Su mano era tan pequeña que no estaba seguro de que se registrara como un toque para la enorme serpiente, pero cuando miró su cuerpo dócil y vio la punta de su cola balanceándose de izquierda a derecha a cierta distancia, se dio cuenta de que estaba bastante satisfecho de haber ganado un nuevo maestro. Someter una chispa seguía siendo un concepto muy diferente y extraño para Adir. Más allá de los detalles que observaba con sus ojos, podía sentir sus emociones, algo que podía entender y con lo que podía identificarse. Necesito salir de aquí. ¿Puedes encontrar el camino? Preguntó como si pudiera entender el idioma. Sin embargo, no necesitaba lenguaje. Comenzó a moverse, entendiendo más que palabras a través de la conexión mental. Adir agitó sus alas, encontró su lugar en la cima de Xar y dejó que lo llevara a través de la oscuridad interminable, usando sus sentidos e instintos naturales para encontrar el camino. La serpiente se movía a través del vacío como si se deslizara sobre el suelo. Con movimientos elegantes, ni demasiado rápidos ni demasiado lentos, avanzaba con confianza y se activaba pasarela de la grieta, pasando a través de una puerta invisible hacia otra dimensión vacía donde solo reinaba nuevamente una oscuridad infinita. Adir ni siquiera estaba seguro de que realmente hubieran saltado de una dimensión a otra. Su visión no había cambiado lo suficiente como para saberlo. Solo cuando comprobó su energía menguante aceptó la respuesta. Efectivamente se habían movido. «Detener», gritó en tono bajo, con una voz que transmitía una ligera urgencia, y la enorme serpiente se quedó quieta. Cuando usé Rift Walk, me costó 60 de energía. Cuando lo usaste, costó 120. Eso es un problema. Adir murmuró, dejando claro por qué había detenido a la criatura. El coste ya era alto. Ahora se duplicó, lo que le obligó a comprobar sus reservas. Al ver que solo quedaban cristales con un valor energético de 890, comenzó a hacer los cálculos. ¿Cuántas dimensiones más necesitamos pasar antes de encontrar la salida? Él preguntó. Esar solo silbó como respuesta, pero el conocimiento necesario llegó a Adir como un sentimiento. Un Spark de rango 4 era más inteligente que un Spark de rango 3 o inferior. Su capacidad de pensamiento era un paso más alta, por lo que comunicarse con él parecía más fácil y fructífero, siempre y cuando el contenido no fuera demasiado complicado. Así que necesito gastar toda mi energía. El pensamiento me pareció deprimente y también silenciosamente aliviador. Según la información que recibió, para llegar a la salida necesitaba saltar al menos de 4 a 6 veces más. En el peor de los casos, necesitaría quemar 720 energías, lo cual sería bueno, porque sus reservas serían suficientes. Con mayor tranquilidad, le dio la orden a su Spark y comenzó a moverse nuevamente. Quemando otras 120 energías, pasaron a otra dimensión. Era la misma oscuridad vacía y Adir no podía notar la diferencia, pero esta vez no la detuvo y la dejó hacer su trabajo. Luego le saludaron otras 120 energías y otra dimensión oscura, pero esta vez no estaba tan vacía. ¿No tienen mucha suerte? Adir pensó en silencio mientras miraba las dos figuras que esperaban en el vacío, con los rostros vueltos hacia él y vacíos por la esperanza perdida. Las figuras eran Talira y Braftar, todavía vivos pero encarcelados en este lugar, esperando solo que el regreso de la serpiente les quitara la vida. Al parecer no eran de baja voluntad. Tan pronto como vieron aparecer el cuerpo gigante de la serpiente, tomaron sus posturas. No parecían dispuestos a dar sus vidas tan fácilmente, al menos decididos a dar la lucha que merecían. Por lo general, a Adir le habría divertido y entretenido una escena como esta, pero esta vez se sintió irritado. ¿Así es como funciona el destino? La pregunta llegó a su mente. Si no fuera porque Adir sometió a Esar, si no fuera porque perdió la ubicación de la salida del dominio legado, los dos habrían quedado atrapados en este lugar para siempre hasta que murieron. Sin embargo, ahora, con un giro del destino, los había encontrado aquí todavía con vida. Tal vez fue el mismo destino el que causó su muerte en su vida anterior y lo reencarnó en otro, una cadena de experiencias que condujeron a este momento.
El solo pensamiento despertó ira, pero no lo suficiente como para hacerle perder el control. Dejó escapar un fuerte suspiro y descartó la armadura negra, dejándola extenderse como humo y desaparecer. Dobló sus alas y voló hacia ellos, llamando a los dos que estaban listos para la última pelea de sus vidas. Oye, te estaba buscando. Es bueno que todavía estés vivo. Su rostro parecía feliz, sincero y aliviado, como si los hubiera estado buscando desesperadamente y, ahora que los había encontrado, una profunda calma se había instalado dentro de él. ¿Quién? Al ver la extraña pero familiar figura acercándose a ellos, los dos parecieron en conflicto al principio. Los ojos carmesí debajo del cabello oscuro y desordenado, la piel gris ceniza con músculos y líneas disciplinadas y las alas blancas y negras eran lo que los hacía confundir y cautelosos. Pronto registraron quién era el hombre. Adir. El nombre cayó de sus labios como un hechizo de salvación, incluso cuando abrió el conflicto más profundo de sus vidas. Ver el cuerpo anormalmente cambiado de Adir en esta dimensión abandonada fue un shock suficiente, pero la serpiente gigante que esperaba detrás de él como un perro guardián, con la lengua moviéndose hacia adentro y hacia afuera, fue un shock aún mayor. Realmente logró dominar el Rank Force Park. Contacto, 2. Jugador impío C383. Otro deudor capítulo 383. Otro deudor. Adir de Velari, ¿debería asumir que Spark ahora te pertenece? Uno de los rostros de Braftar hablaba, tratando de mantener la calma, mientras que el otro ya se había fijado en el invisible estado de shock, con la boca y los ojos pequeños abiertos. No preguntó por qué Adir se veía diferente de antes, ya que ya podían adivinar que la razón era que había consumido un cristal de sinergia. Pero la idea de que había ganado suficiente poder para lanzar en solitario una chispa de rango 4 y someterla había sido ridícula hasta que la verdad estuvo ante ellos. Sí, respondió Adir con sencillez, y luego añadió un toque picante, era la única manera de escapar. Escuchar nosotros y no yo hizo que los dos genios comprendieran instantáneamente la historia que se había desarrollado desde que quedaron atrapados aquí. Así que no huiste, murmuró Talira, con sus ojos plateados en un rostro tan sincero y sereno. Mientras estos dos eran atrapados por la chispa de rango 4 y arrastrados a esta dimensión, prisioneros dentro de ella, Adir no solo estaba huyendo, estaba usando el cristal de sinergia, aprovechando el momento, para obtener el poder de ayudarlos. Lo que habían pensado era que tenía el tiempo y la oportunidad de escapar, pero había regresado para salvarlos. Al mirar sus rostros, llenos de miedo, alivio y la creencia de que había hecho todo lo posible para salvarlos, Adir recordó una frase por la que había vivido durante años. Nada es más fácil que el autoengaño, porque lo que cada uno desea, también lo cree verdadero. Dejó que su deseo decidiera la verdad, con la chispa apagada y el momento perfecto, lo que querían creer, que él había regresado por ellos, se convirtió en lo que creían. Ya fueran humanos o extraterrestres, siempre que uno tuviera una mente sentimental corrompida por la emoción, siempre había una manera de controlarlos. Por supuesto, no era el tipo de hombre que dejaba que su fachada heroica no fuera remunerada. Pero hay un pequeño problema, dijo, como si estuviera preocupado, y los rostros que lo observaban se tensaron de preocupación. El peor escenario para ellos era quedar atrapados aquí hasta que murieran de hambre y sed. La habilidad que estoy usando para saltar de una dimensión a otra cuesta demasiada energía, 240 para ser exactos, y ya me he quedado sin cristales de energía, dijo Adir, viendo cómo sus características se suavizaban nuevamente con alivio. Había duplicado el coste a propósito, si querían escapar, al menos tenían que pagar un precio por ello. A él no le importaba si más tarde se enteraban del verdadero costo. No creía que lo descubrirían de todos modos. Esar, al ser una chispa de rango 4, ya era poco común en la región exterior. Encontrar información detallada al respecto no sería fácil para nadie, ni siquiera para las carreras más importantes. Ese es el problema más simple que he escuchado en mucho tiempo, suspiró Talira, como si se hubiera preparado para algo mucho peor. Luego extendió la mano y apareció una gran bolsa. Por lo que parece, el interior estaba lleno de cristales de energía. Aquí. Hay cristales con un valor energético de 11.356, es todo lo que me queda. Ahora le tocó a Adir sorprenderse. Él no esperaba que ella le entregara todo así.
Fue una de las razones por las que era rica, andar con esa cantidad, y otra razón para sorprenderse. Dio todo su capital sin pestañear, lo que casi hizo que Adir se sintiera avergonzada por duplicar el costo. Gracias, pero solo uno. 000, son suficientes. No necesito todos tus cristales, dijo Adir con sinceridad, y luego agregó, también los necesitas para protegerte. Quería llevárselos a todos, pero no a costa de la imagen que acababa de plantar en sus mentes. En todo caso, más tarde encontraría otras formas de tomar sus cristales. Al escuchar su razón y su consideración, Talira sonrió débilmente. Así que no puedo pagarte por salvarme la vida. La gran bolsa que tenía en la mano desapareció y fue reemplazada por una más pequeña con solo uno. 000, cristales en su interior. Ella lo ofreció de nuevo. Pero me aseguraré de pagarte algún día. Ella era una lunaria orgullosa, un pueblo educado en el combate y atado por el honor, y no dejaría una deuda sin pagar. Ella encontraría otra forma de pagarle más tarde, especialmente porque todavía tenía otra solicitud que hacer. No te fuerces. Adir le hizo señas para que se fuera, luego tomó los cristales y los envió a su santuario. Mientras tanto, Braftar también expresó su gratitud, con su rostro tranquilo y sincero inclinándose en una pequeña reverencia. Tu acto de hoy, Adir Hallcraft, será recordado por las generaciones que viven bajo mi nombre. Su otro rostro ya estaba llorando, sollozando, haciendo que su imagen sabia y serena se desmoronara por completo. Adir solo le hizo un gesto con la cabeza, sin saber qué decir, luego se giró y voló hacia la cabeza de Zar. Dejemos este lugar. Pronto los demás siguieron. Todavía un poco tensos, pisaron la cabeza del monstruo, que ahora parecía dócil. Con una orden silenciosa de su amo, Zar se agitó. Su enorme cuerpo se deslizó por el corazón del vacío, pasando por puertas que solo él podía ver. Era una fuerza a la par de la ballena de plata de Lunari y el ojo gigante de Goratim, y simplemente montarla se sentía como subirse a una montaña rusa en un parque de diversiones. Braftar y Talira observaron cómo la chispa de rango 4 se deslizaba hacia adelante y luego dejaron que sus ojos se posaran en la espalda del hombre que la guiaba. ¿Qué tan fuerte se había vuelto? La respuesta era obvia y todavía difícil de aceptar. Actualmente, solo 4 personas, Liora de los Velaryon entre ellas, comandaban Sparks de rango 4. Incluso ostentaron títulos por ese logro. Ahora, al ver a Adir, todavía en el puesto 3, ejercer la misma distinción que les valió a los practicantes sus títulos, el mundo de repente se sintió más amplio a sus ojos. Y esa pregunta dio origen a otra. Si un hombre de una raza mayor podía ser tan fuerte y tan talentoso, ¿qué poder tenía toda la raza en sus manos? Era una pregunta sin respuesta, por ahora. Pero no por mucho tiempo. Contacto, 2. Jugador impío C384. Revelación capítulo 384. Apocalipsis. El sol de última hora de la tarde atravesó el mercado y su luz se desvaneció hacia el blanco y negro al cruzar la enorme carpa blanca, haciendo que la lona se volviera pálida y fresca. Dentro de la tienda se habían reunido muchos practicantes, incluso el líder Lunari, Silverlight Zephin, y el jefe Goratim, Soulforge Throgar, estaban entre ellos, todos esperando en silencio y observando el gran agujero situado en el mismo centro de la tienda. Mientras todos esperaban y comenzaban a contar los segundos en voz baja, una voz rompió el silencio. ¿Ha vuelto? Desde la enorme entrada de la tienda, una pequeña figura se deslizó hacia el interior, montada en una nube blanca. Su baja estatura, su complexión compacta y musculosa que parecía fuerte para su tamaño, su piel ligeramente bronceada y, especialmente, sus grandes pechos que parecían demasiado desarrollados para su altura fueron lo que hizo que todos la reconocieran de un vistazo. Liora, la agitadora de la tierra. Los otros practicantes titulados murmuraron su nombre al saludar a un igual, mientras que los rangos inferiores inclinaron la cabeza y dieron la bienvenida al recién llegado con tranquilo respeto. Liora Virel los ignoró a todos y se dirigió directamente hacia el hombre cabra que estaba solo a un lado. Le ofrezco mis respetos. Reverenciado comerciante errante inclinó la cabeza para saludar y luego preguntó rápidamente, ¿puedo preguntar cómo está la situación? Cuando los otros practicantes regresaron, ella había estado en el reino de Velari,
custodiando su territorio y conociendo a los extraños amigos de Adir, los investigadores, pero tan pronto como recibió la noticia, corrió de regreso aquí, queriendo presenciar con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. El comerciante aceptó su saludo con un gesto de asentimiento y respondió sin prisa. Ha pasado un tiempo desde que el dominio legado comenzó a desmoronarse. Todavía estamos esperando. Al mirar dentro del amplio agujero, temblores tenues surgían de la oscuridad y las piedras y la tierra del borde habían comenzado a descascararse y desmoronarse, como si la abertura se estuviera doblando sobre sí misma. Al ver eso, la expresión de Liora se endureció. Fijando sus ojos marrón claro en el hombre cabra negro, preguntó, ¿no podemos hacer algo? ¿Entrar y sacarlos? Aunque sabía la respuesta, preguntó de todos modos. El comerciante negó con la cabeza. Si eso fuera algo que pudiera hacer, ya lo habría hecho. Aunque su rostro no lo mostraba, también estaba preocupado, especialmente después de escuchar de los otros practicantes todo lo que Adir había revelado en su interior hasta el momento. Que un adepto de rango 5 fuera la razón por la que muriera un hijo de una raza mayor, especialmente uno originario de la región central, se sintió como una maldición que se asentaba sobre sus hombros. Liora no encontró nada más que decir y solo asintió. Lo entiendo. Luego dio un paso atrás y fue a estar junto a Lucen y Mirela. Hermana, no te preocupes. Él estará bien, habló Mirela en tono bajo. No estaba claro si estaba consolando a su hermana o a ella misma. Entonces algo le llamó la atención y la preocupación en su rostro se transformó en curiosidad. Hermana, ¿qué llevas puesto? Miró los pantalones de Liora, jeans azules con puños anchos enrollados como ajustados a su altura, y la camiseta blanca, suelta en su cuerpo y atada a la cintura para que le quedara bien. El estilo fue sorprendente, ya que ropa como esa no se veía en la región exterior. Liora se rió brevemente. Ah, esta ropa. Los amigos de Adir me los regalaron. Son bastante cómodos. ¿Los amigos de Amir? Lucen preguntó esta vez, agudizando su interés. Los que vinieron de Pactol para ayudar a cavar la mina de cristal. No son practicantes, pero parecen chicas extremadamente inteligentes y buenas, ella respondió casualmente, riendo como si ya hubiera hecho amigos cercanos. Luego su rostro cambió nuevamente. De todos modos, ¿puedes contarme los detalles? ¿Qué pasó? Como ella no había estado aquí, no conocía los detalles, el talento de linaje recientemente revelado de Amir, la probabilidad de que fuera un seguidor de dos caminos y el hecho de que estaba persiguiendo una chispa de rango 4. Para explicarlo todo, Mirela miró a Lucen, pensando que era mejor en eso, pero antes de que pudiera abrir la boca y hablar, una voz atravesó su charla silenciosa. Liora, la agitadora de la tierra. Silverlight Zephyr se acercó con pasos pequeños y medidos, con el rostro anormalmente serio. ¿Sabías qué clase de hombre llevaste a tu reino? Su tono no era amenazante ni hostil, pero las palabras eran lo suficientemente extrañas como para hacer reflexionar a Liora. ¿Qué estás insinuando? Ella sabía a qué se refería, pero no podía entender por qué lo decía aquí y ahora. Difícilmente se la podía culpar, aparte de la propia Liora, todos ya sabían que, o quién, era Amir. Antes de su llegada, los practicantes Lunari y Goratim que habían salido del dominio del legado ya habían explicado todo a sus líderes y ancianos en detalle, incluido el hecho de que Adir poseía dos talentos de linaje opuestos. Liora miró a su alrededor y todos los ojos se volvieron hacia ella. Miró a Lucen y luego a Mirela, notando sus rostros ligeramente nerviosos e incómodos. ¿Qué está pasando aquí? Ella siempre había creído que entendía a Adir y sus antecedentes mejor que nadie, pero ahora, con cada rostro fijo en ella, sentía como si los demás supieran más que ella, y la comprensión la presionaba. Lo que ella creía saber sobre Adir ya era abrumador, y ahora, cuando se dio cuenta de que había más y leyó los rostros graves que la rodeaban, su mente estuvo al borde de cortocircuitarse por pensar demasiado. Lady Liora, parece que Adir reveló sus antecedentes a los demás que estaban dentro, comenzó Lucen con un fuerte suspiro. Parece que no es solo alguien de raza mayor, sino de un linaje mucho más profundo de lo que pensábamos. Su voz se desvaneció al final y Silverlight Zephyr terminó el pensamiento por él. Él no es solo un seguidor de Astropath. Suponemos que también sigue el camino del netero del éter, un seguidor de dos caminos. Mientras hablaba,
Sus ojos plateados brillaban con gran interés y curiosidad, del tipo que quiere profundizar en cada capa de un misterio. ¿El qué? Liora soltó mientras el significado la impactaba. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Su voz se volvió aguda por la conmoción. Ella necesitaba escuchar lo que había sucedido y lo que sabían que ella no sabía. Antes de que alguien pudiera responder a su pregunta, el suelo empezó a temblar. El pasaje se está derrumbando. El rostro del comerciante errante se arrugó mientras miraba el agujero, ahora agrietándose y doblándose hacia adentro, como si se hubiera formado un vacío y estuviera tirando de todo hacia abajo. Talira. Silverlit Sepan murmuró, mirando la abertura cada vez más pequeña, con la mandíbula apretada. Una fina línea de sangre goteaba de su puño donde sus uñas le habían roto la piel. Solforge Trogar se quedó callado, aunque un pequeño cambio cruzó su rostro redondo de color verde oscuro. La idea de perder a la mejor juventud de la tribu, la elegida como su sucesora, era algo que el viejo ogro no podía aceptar. El agujero seguía encogiéndose y con él su esperanza para los seres queridos que estaban dentro. Querían actuar. Querían demostrar que sus títulos no eran afirmaciones vacías sino una medida del poder que tenían. Sin embargo, cuando incluso un adepto de rango 5 solo podía observar, indefenso, no había nada que pudieran hacer. No hasta que alguien hizo lo que pensó que no podía. Contacto 2. Jugador impío C385. Una vida construida sobre la muerte. Capítulo 385. Una vida construida sobre la muerte. No. Mirela cayó de rodillas cuando el último hueco se cerró, cerrando el paso por completo. Las lágrimas que ni siquiera había notado brotaron y comenzaron a caer. El corazón de Liora se hundió y ella solo pudo quedarse allí parada. Al ver la reacción de Mirela, no pudo encontrar las palabras para consolarla. Entre las dos hermanas, Mirela siempre había sido la frágil, la más mimada por su familia y quienes la rodeaban. Para ella, a diferencia de la mayoría, convertirse en practicante nunca había sido una bendición sino una maldición. No era responsabilidad del Astra Camino que la agobiaba, pero la carga de longevidad que ello conllevaba. A lo largo de su larga vida, se vio obligada a ver a sus seres queridos envejecer y morir uno por uno. Ver a su padre y a su madre envejecer ante sus ojos, día tras día, la había carcomido durante toda su vida. La impulsó a recorrer el camino de la curación, evolucionando a través de Sparks y encontrando habilidades que pudieran ayudar a prolongar sus vidas, aunque fuera por un poco más de tiempo. Pero con cada evolución, a medida que su cabello y sus ojos se convertían en tonos brillantes de arco iris, algo oscuro siempre permanecía dentro de ella, como un eco negro enterrado bajo esos colores. Y como si ese dolor no fuera suficiente, se enfrentó a la pesadilla de Coyosit y vio morir a sus compañeros practicantes en los años siguientes, atrapada en un ciclo del destino que giraba sin cesar alrededor de la muerte. Poco a poco se fue rindiendo. Pensó que la vida de un practicante parecía destinada a ser así. Hasta que conoció a Adir. Para ella, él era diferente, alguien cuya existencia misma parecía desafiar el destino mismo. Su crecimiento impredecible, su origen misterioso y su victoria imposible contra Coyosit le hicieron creer que tal vez el destino podría haberse desafiado después de todo. Por primera vez, pensó que la vida de un practicante no tenía por qué estar tan ligada, que había quienes tenían suficiente voluntad para forjar su propio camino. Pero incluso esos pensamientos, los que habían florecido silenciosamente y le habían dado esperanza, murieron en el momento en que cayó la última piedra y selló el pasaje ante sus ojos. Al final, la muerte le quitó una vida más preciosa. Lloró, primero en silencio y luego en un grito crudo y ascendente que rompió el silencio, como si ella sola llevara el dolor de todos. Sus lágrimas no fueron solo por Adir, él fue la última gota que hizo que el rebosante barco se derramara. Con él, cada pérdida que había guardado dentro se derrumbó, una carga que ya no podía soportar. Siguió llorando y llorando como una niña hasta que su mente se mareó y el mundo se inclinó. Su cuerpo se sentía desequilibrado, como si ya no estuviera en tierra firme sino tambaleándose sobre un alambre delgado sobre una gota. Mirela. La voz urgente de su hermana interrumpió el murmullo apagado de sus sollozos. Parpadeó entre las pestañas mojadas, respiró con dificultad y sintió un fuerte tirón en el brazo, un fuerte tirón que la puso a medio camino de sus pies. ¿Qué?
¿Por qué no puedes dejarme llorar en paz? Ella chasqueó los ojos, con sus hermosas cejas apretadas mientras se giraba hacia su hermana, agarrándola del brazo y tirando. No es un buen lugar para llorar, dijo Liora, señalando el lugar donde Mirela había estado sentada hacía apenas unos momentos. Mirela miró hacia abajo. El mármol, que había sido liso y pulido impecablemente un latido antes, ya no parecía sólido. Parecía ablandarse en ondas, como si su grano de piedra se estuviera derritiendo, la superficie se volvía brillante y lenta como un líquido espeso que comenzaba a fluir. ¿Qué está pasando? Los demás practicantes también lo vieron, levantaron la guardia y trataron de darle sentido a lo que estaba sucediendo. No fue solo la vista del suelo transformándose. A partir de ese momento comenzó a extenderse una presión pesada y asfixiante que presionaba los pulmones y las costillas. Era familiar de una manera que hacía que la piel se pinchara y la nuca se tensara. Es el aura de una chispa de rango 4. CSNTMPL. Los que entendieron sintieron que sus rostros se endurecían y muchos se volvieron instintivamente hacia el comerciante errante. Se quedó a un lado, sereno y vigilante, acariciando su perilla con una mano mientras su mirada seguía la canica que se movía. Los cambios no parecieron perturbarlo en absoluto. El peso aplastante que doblaba los hombros de todos los demás lo rozó como una suave brisa que provocaba los largos pelos negros de su barba. Al verlo tan tranquilo, los demás se acomodaron un poco y se movieron hacia los lados, haciendo espacio mientras observaban para ver qué vendría de la repentina transformación. No tomó mucho tiempo. Bajo el peso de cada mirada curiosa, el suelo ablandado se abultó y estalló. Algo enorme y completamente oscuro se abrió paso hacia arriba, haciendo que la tienda se estremeciera ante lo repentino de la brecha. La cosa que se levantó hizo que todos contuvieran la respiración. No solo era enorme, seguía aumentando. Las escamas oscuras y vacías aparecieron una tras otra y cada placa brillante captó la luz en destellos fríos y duros. La serpiente se hinchó a través de la tienda, haciéndose más gruesa con cada respiración hasta convertirse en una columna viva que parecía interminable, y solo entonces la comprensión se cerró como una trampa. Esta es la serpiente que encontramos dentro del dominio del legado, gritó Maroon, con los ojos bien abiertos, conmocionado y una feroz chispa de emoción iluminando su rostro. La serpiente siguió emergiendo durante varias respiraciones. Por fin, la punta de su cola se deslizó libremente y el suelo quedó sellado detrás de ella, y el mármol volvió a convertirse en piedra maciza. Su enorme cabeza presionó contra el techo de la tienda mientras su mirada caía para encontrarse con ellos. Se escuchó un silbido largo y prolongado mientras una lengua de color rojo sangre parpadeaba, saboreando el aire. «Tienes el coraje de salir», dijo Silverlight Zephyr. Sus ojos comenzaron a brillar desde adentro. Una profunda corriente eléctrica despertaba debajo de su piel. El poder se acumuló en él como una tormenta que se acumulaba detrás de un cristal oscuro, y el aura asesina y asfixiante de un practicante titulado de rango 4 se elevó. Soulforge Trogar también dio un paso adelante. La canica bajo sus pies se agrietó con un fuerte reporte, con fracturas finas que se extendieron hacia afuera como si el piso mismo se doblara bajo un peso repentino e imposible. Según la historia que habían escuchado, esta misma chispa de rango 4 había convertido el dominio legado en una tumba para su juventud. Ahora, con el monstruo elevándose ante ellos, ambos líderes parecían listos para convertir la tienda en un campo de batalla y dejar que el resultado cayera donde caería. Entonces habló la única voz que pudo detenerlos. «Deja de lado tu sed de sangre. No es un enemigo», llamó el comerciante errante, levantando la cabeza hacia el enorme rostro de Zar. «¿No eres un enemigo?». Las palabras cayeron extrañamente sobre ambos líderes. Dudaron, con los músculos de la mandíbula tensos, no dispuestos a dejar de lado su furia antes de hacer que el Spark se arrepintiera de lo que había hecho. En ese momento, muy arriba, aparecieron a la vista tres figuras, de pie sobre la cabeza de la serpiente mientras se alzaba bajo el techo de la tienda. «¿Talira?». En el instante en que Sepan vio saltar la figura de cabello plateado, todas las intenciones asesinas a su alrededor se desvanecieron y cayeron como nieve bajo un sol repentino. Una pequeña sonrisa desprotegida tocó su rostro severo. Mientras todos los ojos seguían su descenso, el ogro de dos cabezas se alejó tras ella, deslizándose hacia abajo en una caída constante y controlada. Contacto 2.
Jugador impío C386. La mentira que rehizo la historia. Capítulo 386. La mentira que rehizo la historia. Joven jefe. Los Goratim lloraron, con voces crudas de alivio, cuando reconocieron vivo a su líder. Trogar no dijo nada, pero una visible facilidad suavizó el duro conjunto de sus rasgos. ¿Dónde está Adir? Mirela, estabilizándose, se secó la humedad de las mejillas y buscó en el espacio de arriba. Mantuvo la vista en la parte superior, esperando una tercera figura. En cambio, el vasto cuerpo de la serpiente desapareció de la tienda en un instante, como si hubiera sido arrastrado hacia atrás a través de una lágrima oculta, dejando el espacio abruptamente abierto y desnudo. Solo entonces apareció al aire libre el que todos esperaban ver. Las alas blancas y negras latían a un ritmo paciente, sosteniéndolo en alto mientras llevaba un cuerpo hacia abajo, uno que ninguno de ellos recordaba que luciera igual que antes. Cada mirada se fijó en él y respiró mientras el comerciante errante acariciaba su perilla una vez más. Una luz silenciosa se encendía en sus ojos. Supongo que una tormenta silenciosa está a punto de caer sobre la región exterior. Parecía entusiasmado por lo que estaba por venir, pero por ahora decidió seguir siendo un observador, observando cómo manejaría el joven la bienvenida. En cuanto a Adir, su descenso fue deliberadamente lento, casi teatral, como el protagonista de una gran escena. En silencio, estudiaba a todos mientras se movía. Parece que ya se enteraron de lo que pasó, él pensó. Su apariencia por sí sola sugería que era más que alguien que caminaba hasta camino. Sin embargo, con tantos tipos de Sparks existentes, las apariencias podrían ser engañosas. Precisamente por eso quería que todos aprendieran la verdad, al menos la versión de la verdad que quería difundir. Y a juzgar por la forma en que lo miraban, estaba seguro de que ya lo habían hecho. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo, Adir se acercó primero al caprino. Inclinándose respetuosamente hasta que la parte superior de su cuerpo alcanzó casi un ángulo recto, habló con un tono tranquilo. Le ofrezco mis respetos, estimado comerciante errante. El comerciante errante se quedó en silencio por un momento antes de juntar las manos detrás de la espalda, inflar el pecho y reír suavemente. Tu comportamiento humilla a este anciano, jovencito. Acepto plenamente tu saludo. Parecía genuinamente satisfecho con el comportamiento de Adir. A sus ojos, Adir pertenecía claramente a un linaje poderoso y misterioso. Con tales antecedentes, incluso un adepto de rango 5 podría fácilmente ser visto como un simple mayordomo o sirviente de alguien como él. Así que este tipo de recepción respetuosa solo profundizó el orgullo y la admiración del comerciante por la etiqueta del joven. Adir enderezó su postura, doblando sus alas hacia atrás hasta que desaparecieron y volvió a hablar en el mismo tono respetuoso. La experiencia es la maestra de todas las cosas. De donde yo vengo, tenemos un respeto especial por quienes lo poseen. Él quiso decir cada palabra. En la sociedad humana, los ancianos siempre fueron tratados con respeto, casi. Y en un mundo como este, lleno de peligro e incertidumbre, mostrar respeto a los mayores era más que cortesía. Era reconocer que sobrevivir a su edad significaba sabiduría y fortaleza. El comerciante errante asintió en voz baja, sintiendo el significado más profundo detrás de las palabras de Adir. Fue lo suficientemente sabio como para reconocer cuán peligrosamente halagadores eran realmente. Luego, Adir miró a su alrededor hasta que sus ojos se encontraron con Mirela, luego con Lucen y finalmente con Liora. No quise engañarte. Lo siento. Liora dejó escapar un largo suspiro y respondió sin apartar la mirada. Fuimos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos. No te preocupes por eso. Se habían arrojado tan completamente a la identidad de Adir y a la posibilidad de una conexión de la raza mayor con los Velari que apenas necesitó mover un dedo para engañarlos. Solo quiero que aclares algo. Ante sus palabras, todos guardaron silencio. Podían adivinar lo que ella le preguntaría y tenían mucha curiosidad por la respuesta. ¿Cuál es tu verdadera conexión con los Velari? Después de conocer a los investigadores, la doctora Bella Arden y su asistente Isolde, Liora concluyó que deben ser del mismo lugar que Adir. Su apariencia solo fortaleció su creencia de que se parecían mucho a los Velari. Destacó el contraste. Isolda era rubia y bajita, lo que la hacía parecer aún más Velari, mientras que Bella era morena.
Una característica distintiva de los Velari en la región exterior era que tenían múltiples colores de cabello y ojos, mientras que otras razas, como los Lunari, tenían un solo tipo, cabello plateado y ojos plateados, a menos que la evolución alterara su apariencia. Esa diferencia por sí sola sugería que las dos razas tenían que estar conectadas de alguna manera. Bueno, yo también tengo curiosidad, por eso Adir pensó, dándole vueltas silenciosamente a la pregunta en su mente. Había notado las mismas similitudes. Sin embargo, exteriormente habló con total confianza. No soy el primero, ni el único, a lo largo de milenios, en abandonar mi lugar de nacimiento y ser enviado lejos. Sonrió ante sus rostros desconcertados y continuó. Los Velari descienden de uno de mis antepasados, quien hace miles de años se enamoró de una mujer de otro lugar y formó una familia. Adir mantuvo su expresión lo más seria posible, pero por dentro estaba confundido. Bueno, esta podría ser la mentira más grande que he dicho jamás. Con una declaración audaz, estaba reescribiendo toda la historia de una raza de miles de años de antigüedad. Sin embargo, tenía una carta importante. ¿Quién podría probar que lo que dijo era verdadero o falso? No había estado inactivo durante su estancia en el reino Velari. Había estudiado muchos libros de la biblioteca privada real, especialmente las historias completas de cada raza. Los primeros registros llegaron hace solo unos pocos miles de años, e incluso entonces, los Velari eran solo tribus asentadas. Se desconocía qué había antes, cómo aparecieron por primera vez o dónde se originaron. No había evidencia de esas edades anteriores, por lo que aprovechó esa brecha de conocimiento. Liora, Lucen e incluso Mirela, que ya estaba conmocionada por su dolor, miraron a Adir con los ojos muy abiertos y conmocionados. Si vivieran en la Tierra, pensarían que lo que estaba diciendo era simplemente una tontería sacada de la trama de una telenovela, pero por alguna razón, tenía mucho sentido para ellos aquí. Liora quería una opinión más. Se volvió hacia el caprino, el mayor de ellos, para buscar su sabiduría. No me mires. No soy tan viejo, dijo el comerciante errante sacudiendo la cabeza. Aunque nació en la región exterior, su raza no se originó aquí. Era simplemente un paria, una historia completamente propia que debía contarse en otra ocasión. Tampoco hubo respuesta de los bandos Lunari y Goratim, ya que estaban en la misma situación. Uno era un pueblo obsesionado con la batalla cuya historia había sido destruida y reconstruida muchas veces de modo que ningún registro escrito permanecía intacto, y el otro una tribu cuya cultura ni siquiera utilizaba la escritura, comunicándose solo a través de la mente y los símbolos. Al ver que todos permanecían en silencio, Adir dejó escapar un suspiro silencioso. Estaba a punto de sentir que las cosas se salían de control. Se había excedido con su mentira, pero ahora no había ninguna fuente confiable que pudiera considerar falsas sus palabras. Al final, Liora pareció aceptar lo dicho y bajó ligeramente la cabeza. Así que esta es la verdad. Contacto, 2. Jugador impío C387. Otra chispa de rango 4 capítulo 387. Otra chispa de rango 4. Para Liora y Mirela, aceptar la verdad / mentira tan fácilmente no fue difícil, ya que ya habían estado pensando en líneas similares. Incluso se podía ver un pequeño alivio posándose en sus rostros. Solo Lucen parecía un poco escéptico. Su rostro inmóvil no revelaba nada y Adir no podía leer lo que el hombre realmente pensaba. Sin embargo, la decisión de permanecer en silencio decía suficiente. No sentía ninguna obligación de discutir, solo de observar. Se dieron cuenta de que, lejos de deprimirlos, en realidad los emocionaba más. Descubrir que su pasado estaba basado en una leyenda en lugar de carecer de sentido o estar vacío los hizo permanecer más erguidos, con el orgullo acumulándose dentro de ellos como una marea cálida. Especialmente cuando creían que uno de los caminos que siguió Adir fue Astra. Si perteneciera a ese linaje, entonces estar a su lado solo los acercaría a su dios Astrael. Puede parecer ingenuo, pero en un mundo sostenido por la creencia, y especialmente en Velari, donde la cultura se basa en la creencia, el impacto de tal revelación fue mayor que cualquier prueba simple. Entonces tu misión aquí, Adir de la región central Stroga hablaba con una voz antigua que hacía que los oídos sonaran débilmente, el tono como una vieja melodía que se escuchaba en los pasillos de piedra. Su enorme cuerpo se desplazó hacia adelante como si no tuviera peso.
Los diferentes cráneos que adornaban su minimalista atuendo tribal se balanceaban como pequeñas campanas, golpeando suavemente huesos y cuerdas mientras sus pequeños ojos se fijaban en la oscura figura que tenía ante sí. ¿Es para ver cómo están tus descendientes? Un rastro de emoción coloreó sus palabras, un leve temblor que se podía sentir más que oír. También se había demostrado que los Goratim eran descendientes lejanos de una raza mayor, marcada primero por la repentina manifestación de la segunda cabeza de Brahtar y la revelación de su talento de linaje a todos los presentes. Pero Gemnarch no era una raza amable que enviara un representante para comprobar el bienestar de los descendientes. Si alguna vez enviaban a alguien, todos estaban seguros de que sería para borrarlo, para borrar un linaje que consideraban impuro. Así que la razón de Adir importaba profundamente. Importaba para el futuro de la región exterior y para las creencias que mantenían unidas a estas personas. Antes de responder, la mirada de Adir se centró en Belari. Sus ojos carmesí se posaron en el rostro inocente y todavía lloroso de Mirela. Sonrió, su expresión suavizó el miedo y la amenaza de sus rasgos, volviéndolos amables y cariñosos. Esa no es mi misión principal, pero no puedo decir que sean irrelevantes para mí, para nosotros. Miró hacia los ojos del ogro y su rostro se puso serio. Quien lleva mi sangre por sus venas, aunque sea débil, nos pertenece. No fue toda una mentira. Mientras hablaba, el corazón frío de Adir latía una vez más, un ruido sordo que marcaba las palabras. Una pequeña silueta brillaba en su mente, cabello dorado, ojos azul hielo. Su mirada carmesí se iluminó con una calidez poco común, al mismo tiempo, con una advertencia. El reino Belari ya no era solo una herramienta para su futuro. Fue el lugar donde empezó todo y ahora le pertenecía. Parecía un dominio que un lobo salvaje había reclamado bajo la luna. Era solo suyo. La satisfacción se instaló en lo más profundo de él, un cariño tranquilo y posesivo que no intentó ocultar. Al escuchar sus palabras y sentir su emoción, los ojos de arcoíris de Mirela iluminaron otro grado. Una ligera ausencia prolongada regresó a su mirada, mientras Liora y Lucen también parecían más ligeros, como si un peso se hubiera movido de sus espaldas. Drogar parecía contento con la respuesta y asintió. Esa es una sangre en la que puedo confiar. Silverlight Zephyr parecía tener algo que decir, pero cuando el comerciante errante vio que prefería esperar lo que quisiera decir, intervino y terminó el asunto por ahora. Entonces, como he recibido lo que quería, recibirás tu recompensa. Se colocó en el centro de la multitud y levantó la mano. Sobre su palma apareció un gran objeto de bronce, parecido a un huevo, que brillaba suavemente. Aquí hay 8 chispas de rango 4 de todos los caminos diferentes. Ante esto, los ojos de Adir se abrieron ligeramente. Así que hay formas de llevar chispas que no han sido apagadas dentro del santuario. Incluso este conocimiento era valioso para él. Era un problema al que se había enfrentado a menudo últimamente. Mientras Adir consideraba cómo podría adquirir uno, el comerciante errante continuó, te dejaré elegir uno, pero primero su mirada recorrió lentamente a los practicantes que lo rodeaban, pesando cada rostro. Tenemos que decidir quién realmente lo merece. Había prometido anteriormente que regalaría la chispa de rango 4 a quien le trajera el núcleo. Dado que quienes lo entregaron fueron Lunari, Goratim y practicantes mestizos, tendrían que elegir entre ellos quien realmente se había ganado la recompensa. Afortunadamente, no hubo necesidad de discutir. La decisión ya estaba tomada. Perdemos nuestro reclamo. Talira Luna, de pie detrás de su padre, levantó la voz y lo declaró con expresión tranquila. Su padre la miró de reojo pero no se opuso. En todo caso, su apariencia coincidía. Braftar Gorat miró a su jefe con ambas cabezas. Después de un breve y silencioso intercambio, se volvió hacia el caprino. No tenemos derecho a la recompensa. El comerciante errante asintió y se volvió hacia el grupo mestizo, esperando su elección. Padre. Marun Aqua miró al hombre que estaba a su lado. Belak Aqua le sonrió a su hijo y sus labios parecidos a los de un pez se separaron. Es tu decisión. Para un practicante de rango 4, esta era una oportunidad de ganar un título y ascender entre las mejores carreras. Pero no era solo una cuestión de fuerza. Tocó el futuro y tocó la política. Marun lo sabía bien. Habló con constante confianza.
también perdemos. Poco después de su decisión, las razas Haunkin y Oxydren también declararon su pérdida, dejando solo una persona restante. Volviendo a Adir, el comerciante errante extendió el huevo de bronce en su mano. Nunca en mi vida he incumplido una promesa sin cumplirla. El significado era claro. Él no le permitiría negarse. De todos modos, Adir no tenía intención de negarse. Se volvió hacia todos los grupos, inclinó la cabeza y dijo, gracias por su amabilidad, ofreció un cortés agradecimiento y luego se enfrentó nuevamente al hombre cabra. Aceptaré la recompensa. Bien. El comerciante sonrió. Pon tu mano sobre él y elige el que quieras tomar. Adir, sin saber qué era el objeto ni cómo funcionaba, obedeció la instrucción y puso su mano sobre el huevo de bronce. Un panel del sistema floreció ante sus ojos sin demora. Esto es. No podía decidir si llamarlo tecnología o hechizo, así que dejó la etiqueta a un lado y fijó su atención en la pantalla transparente del sistema. Una vívida representación en 3D llenó la pantalla, una criatura de 4 brazos, parecida a una estrella de mar, con un denso bloque de notas detalladas a su lado. Mientras leía, se dio cuenta de que no era tan pequeño como parecía en la pantalla, en realidad, era casi tan grande como Esar. Aún más sorprendente es que era tan fuerte como los otros Sparks de rango 4 que había visto hasta ahora. /N, debido a un problema técnico, el próximo capítulo se publicará un poco más tarde, tan pronto como termine de escribirlo. Gracias por tu paciencia. Además, estamos casi en el top 10 Golden Rank. Realmente te agradezco el apoyo que has demostrado hasta ahora. Contacto, 2. Jugador impío C388. Decisión difícil capítulo 388. Decisión difícil. El nombre del Spark era Estelamar, un tipo acuático asignado al Ignis Camino, y las notas describían una construcción que combinaba ataque y movimiento. Entre sus habilidades, una en particular atrajo su atención, una habilidad capaz de llamar a un tsunami. La idea de su poder lo hizo reflexionar, y los detalles confirmaron que era lo suficientemente fuerte como para ahogar a un reino entero en la región exterior con un solo golpe. Una habilidad que podría crear un mar pequeño. Adir lo consideró en silencio, sintiendo plenamente su peso en su mente. Sin embargo, había un problema con su sustento. Requería un océano que coincidiera con su escala nativa, y no uno quieto, ya que se alimentaba de corrientes oceánicas activas. De Adir Santuario había crecido bastante, pero todavía no tenía suficiente espacio para un océano de ese tamaño. En este sentido, Esar fue una chispa perfecta, ya que se alimentaba del vacío mismo, donde existe la quietud. Con su Befmo habilidad, podría abrir una dimensión de bolsillo y residir allí con su cuerpo masivo, viviendo autosostenido, y tampoco plantearía ningún problema de espacio para el santuario. Por supuesto, esta fue una solución temporal. Mantener activa una dimensión de bolsillo requeriría un gasto de energía constante y aún así era necesario mantener una dimensión de vacío adecuada a largo plazo. Si Adir tuviera la intención de mantenerlo indefinidamente, necesitaría crear un vacío adecuado dentro del santuario. Por ahora, tendría que arreglárselas utilizando sus propias habilidades hasta que Adir encontrara una solución permanente. Creyendo que los otros Sparks no serían más débiles que este y tal vez tendrían requisitos de alimentación que realmente podría cumplir, cambió su enfoque a la siguiente entrada. La pantalla respondió a su pensamiento, cambiando para revelar una nueva imagen y nuevas líneas de información ante él. ¿Son todas las chispas de rango 4 enormes? Adir estudió la nueva chispa en silencio. Hasta ahora, todas las chispas de rango 4 que había visto o encontrado eran de tamaño enorme. Todavía no sabía si esa era la norma en este rango o si había una razón específica para ello. Siempre había pensado que su tierra de Nimbus era tan grande, con tantas áreas vacías que serían difíciles de llenar, pero esa creencia comenzaba a parecer ingenua ahora. Cuando la pregunta iba y venía, dirigió su atención a la pantalla y vio que ésta tenía nombre Montar, con un cuerpo que parecía una montaña colosal. Parecía una montaña cualquiera, con una estructura pedregosa, árboles y vegetación subiendo sus laderas, e incluso la sugerencia de su propio ecosistema. Si lo hubiera visto en cualquier otro lugar, habría asumido que era solo una montaña, nunca un ser vivo. Pertenecía a la Astra Camino, y su habilidad más notable era la habilidad del campo gravitatorio.
Más allá de eso, tenía otra habilidad potencial que podría adquirir después del procedimiento de subyugación, una habilidad llamada fuerza de montaña, lo que permitía aumentar enormemente la potencia muscular. A Adir le gustó bastante, aunque no había certeza de qué habilidad recibiría después de someterla, por lo que permaneció indeciso. Las Sparks de rango 4 tenían 4 habilidades y siempre era difícil saber cuál se otorgaría, a diferencia del rango 3 y menores, donde las predicciones generalmente eran posibles. Aún así, ambas habilidades eran atractivas y esta Spark era fácil de sostener. Podría simplemente colocarlo en una de las islas de su santuario y déjalo ahí, ya que se alimentaba del aire mismo. Si lo hubiera rodeado con las aguas de generación eólica que había saqueado del dominio heredado, que todavía estaban almacenados en contenedores de plástico dentro de su tierra de nimbos, podría crear un hábitat excelente. La mejor parte fue que esta chispa era un ecosistema en sí mismo y podría convertirse en el hogar de otras chispas adecuadas para la vida en la montaña. Tomó nota de volver a ello más tarde y pasó a los 6 Sparks restantes. Los demás también fueron impresionantes e igual de masivos. Algunos tenían habilidades que le gustaban pero conllevaban requisitos de alimentación muy difíciles, mientras que otros eran fáciles de mantener pero ofrecían habilidades que no servirían a sus planes. Continuó hasta la última entrada, donde una ceja se levantó ligeramente mientras la miraba. Parece que encontraste algo que te llamó la atención, dijo el comerciante errante con una sonrisa, sin perderse la pequeña reacción. Todos son buenos Sparks. Simplemente no puedo decidirme, respondió Adir sin revelar nada, mientras estudiaba la chispa que le había llamado la atención. Su nombre era Ciudadela, y su cuerpo parecía un castillo. En escala, rivalizaba con un torreón de fortaleza con una superficie de aproximadamente 40 por 60 metros, con muros tan anchos como calles y torres que empequeñecerían la aguja de una catedral. Con piedra desgastada, torres gemelas flanqueantes, esbeltos minaretes y un techo de tejas negras, parecía una estructura de un cuento embrujado, abandonada y fría. Adecuándose a su apariencia, era un Netherpath Spark, y la característica más sorprendente de Adir fue que se alimentaba del miedo. Tener el talento del linaje Malicia Adir podía producir un miedo ilimitado y refinado, lo que lo convertía en una fuente perfecta para alimentarse. Su otra característica destacada fue una habilidad que permitía al usuario unir el Spark a su cuerpo y alma, redirigiendo cualquier daño que sufriera hacia la estructura. En la práctica, al usar la habilidad de la chispa, Adir podía atarlo a sí mismo y redirigir todo el daño sufrido por su cuerpo físico, su alma y su mente directamente a la chispa, lo que le otorgaría el equivalente práctico de una segunda vida. Por supuesto, sería útil solo mientras la chispa pudiera soportar el daño recibido, y luego tendría que sanar antes de que la habilidad pudiera usarse nuevamente. Sin embargo, eso funcionó a favor de Adir, ya que tenía la gracia talento de linaje, una combinación perfecta para Spark. El único problema es que no estoy seguro de que Grace pueda curar este edificio. La lógica de Adir volvió a entrar en acción y le dijo que, según el razonamiento ordinario, podría ser imposible. Porque era una chispa como esa, con la que Adir podía curarse gracia, este también debería haber sido curable por los mismos medios. Otra posible habilidad que podía adquirir después de someterla también era defensiva, aunque no tan fuerte como la de transferencia de daño. Le permitía invocar muros de piedra tan duraderos como la propia chispa, que podía usar para detener o protegerse contra ataques entrantes. Utilizado sabiamente, era aún más versátil. Las paredes podían atrapar o confundir a un enemigo, proporcionar refugio cuando fuera necesario y servir para muchos otros propósitos dependiendo de la imaginación del usuario. También puedo usar esto como entorno para otras chispas. A medida que Adir pensaba cada vez más, sus ventajas comenzaron a conquistarlo. Me gusta montar hábitat montañoso, este era un vasto castillo, capaz de albergar chispas que prefieren espacios oscuros y sombríos, como el suyo Duskren, el murciélago, que aún reside dentro de la cueva hecha a mano. Por primera vez en sus 2 vidas, Adir se encontró en medio de la indecisión, una encrucijada donde la sangre fría y el pensamiento analítico fallaban y donde se requería imaginación y creatividad. Debería haber jugado más videojuegos y leído más novelas web, pensó con un toque de arrepentimiento. /N, yo. Solo quedan 3 horas en el mes y estamos a solo 100 entradas del top 10 en el ranking Golden Ticket. Quizás, solo quizás, un milagro. Fuego. Contacto, 2.
Jugador impío C389. Nombre, Ciudadela capítulo 389. Nombre, Ciudadela. Adir se preguntó si debería pedir ambas cosas, dividido entre dos opciones. Estaba bastante seguro de que, si preguntaba, el comerciante errante no se negaría. Para el comerciante, una conexión respaldada por deudas con una raza mayor era probablemente mucho más valiosa que una chispa de rango 4. Sin embargo, Adir decidió no preguntar. No parecería un mendigo. Tuvo que actuar alto y poderoso, en línea con la imagen que ya había construido. Había otra razón práctica por la que no lo hizo. Incluso si obtuviera 2 Sparks, no había forma de que pudiera albergar y alimentar a 3 Sparks de rango 4 en este momento, especialmente con las limitaciones de espacio dentro de su santuario. Por fin tomó su decisión. Me llevaré a Citadelit. Montar habría sido una buena mejora para su paleta de ataque, pero sintió que necesitaba aumentar su capacidad de supervivencia para lo que vendría en sus próximos planes. Lo necesitaba especialmente porque pronto se mudaría a Pactold y de allí a Midlands, donde el rango 5 Adept era solo un punto de partida y el rango 4 era simplemente la norma. También había una razón más, oculta en los detalles, para elegir eso Nether Chespa de camino. ¿Quieres Citadelit? El comerciante vagabundo parecía sorprendido, incluso conmocionado. Aparentemente está en el camino Astra, y si no me equivoco, Esar está en el camino del éter. Y ahora está eligiendo un camino inferior. El pensamiento pasó por la mente del comerciante errante como un rayo. Anteriormente, no sabía si el otro camino de Adir era Néter o éter, pero ahora estaba cada vez más seguro de lo increíble, el hombre no seguía 2 caminos, sino 3. Sí, por favor. Adir sonrió al ver el aparente shock. Ya había revelado sus 2 caminos. Revelar un tercero no vendría mal, intensificaría las cosas hasta un grado que sería más ventajoso para él. Ya había construido una imagen fuerte y su estrategia ahora era apostar todo. Como había comenzado, no había razón para no llevarlo a cabo. Hacerlo lo elevaría ante sus ojos de increíble a increíblemente increíble, como un ascenso en su estatus social. Al ver la certeza de Adir, el comerciante errante controló sus sentimientos y pensamientos conmocionados. Como quieras. El huevo de bronce en su mano brilló brevemente con una luz tenue, y una enorme y sombría ciudadela apareció en medio de la tienda ante los ojos de todos. En la aparición de Spark, todos los practicantes de bajo rango cayeron en un silencio conmocionado, grabando cada detalle en la memoria con cruda emoción. Las paredes parecían antiguas, desgastadas y viejas, pero llevaban una impresión indestructible. La arquitectura, desde todos los ángulos, despertaba un miedo sin nombre de una sola mirada, y el aura palpable de una chispa de rango 4, filtrándose en sus huesos, era suficiente para congelar almas frágiles. Pero aparte de esos sentimientos, había una sutil sensación de atracción, que los atraía hacia las puertas de hierro oxidadas y los tentaba a entrar. En cuanto a los altos rangos, especialmente los titulados, abrieron los ojos y sintieron un shock similar al del comerciante errante. Si no me equivoco, ¿este es un camino inferior? Silverlight Sepan murmuró. No sabía qué era esa chispa, al ver una por primera vez, pero podía sentir a qué camino pertenecía. De hecho, Soulforge Trogar lo confirmó. Al ser un practicante del camino del éter, podía sentir que esta chispa no era éter, por lo que solo Néter permanecía en sus opciones. Adir notó cada expresión con el rabillo del ojo, satisfecho con ellas, y luego fijó su mirada en la enorme ciudadela que tenía ante sí. Nombre, Ciudadela. Camino. Néter. Rango, 4. Habilidad, hospitalidad /diagonal drenaje del miedo /diagonal fortaleza /diagonal intercambio. Descripción. Las ciudadelas son las casas vivientes de las tierras olvidadas. Nacen de la desesperanza, la agonía y la necesidad. Sirven a quienes necesitan refugio y una forma de mantenerse con vida y, a cambio, se alimentan del miedo que les brindan sus huéspedes. Operan según una ley única. Todo lo que se da debe ser devuelto con algo de igual valor. Habilidad, hospitalidad /diagonal drenaje del miedo /diagonal fortaleza /diagonal intercambio. Citadelit, al tener un cuerpo anclado e inamovible, desarrolló la habilidad hospitalidad para encontrar a su presa. Esta capacidad propaga una influencia a través del entorno,
afectando a las mentes racionales y atrayéndolas hacia la ciudadela. Cuando estas chispas capturan a sus presas, bloquean cada salida como si las atraparan dentro de un estómago y luego arrastran a las que están dentro hacia la desesperación. Conscientes de un encarcelamiento interminable, las víctimas se ven empujadas al miedo, que la ciudadela absorbe y del que se alimenta drenaje del miedo. No tienen habilidades de ataque, en cambio, sus fortalezas, las habilidades elevan sus defensas físicas y del alma en general, les permiten erigir muros robustos y salvaguardar la estructura principal junto con su interior. También pueden proteger la vida de sus presas utilizando el intercambio habilidad, reflejando cualquier daño entrante en sus propios cuerpos, manteniendo así su alimento intacto y evitando que se dañe o se pudra tempranamente. Como la descripción del sistema era mucho menos detallada que lo que Adir ya había leído en la pantalla del sistema del huevo de bronce, la hojeó y se centró en el otro problema que surgió. No le quedaba suficiente energía para someter la chispa. Pensó por un momento de quién podría tomar prestados algunos cristales, pero luego se dio cuenta de que no era necesario. Aquí, este es un cristal que vale 3000 de energía, dijo el comerciante errante, extendiendo una pequeña botella de color púrpura brillante, y luego agregó, piénsalo como una pequeña cortesía. Adir miró la pequeña botella, sorprendido por un momento de que pudiera contener tanta energía, luego se inclinó ante el adepto de rango 5 en agradecimiento. Gracias por tu generosidad. Al tomar la botella, notó que el líquido morado en el interior parecía cristales de energía licuados y concentrados para caber en este pequeño vial. Al darse cuenta de que era otra tecnología de este mundo, comprendió que las Midlands estaban más desarrolladas de lo que había pensado. Podría haber consumido la energía bebiendo el líquido morado, como lo hizo comiendo cristales, pero en lugar de eso, le envió la botella a su santuario. Allí, utilizando su cuerpo energético, abrió el frasco y absorbió la energía directamente. Este método era más sencillo, seguro y rápido para la absorción, un hábito que Adir había desarrollado desde hacía algún tiempo. Luego, al ver su energía en el panel de personajes pasar nuevamente los 3000, se volvió hacia la chispa de rango 4 y colocó su mano en sus paredes altas, infundiendo su energía transparente. ¿Has capturado una chispa de rango 4? ¿Comenzar el proceso de sometimiento? Costo, 3000 energía. Adir aceptó sin pensar mucho y sintió el mismo proceso que había experimentado durante SAR. El sometimiento pasa a través de él nuevamente. La conexión mental que se formó entre ellos fue todavía una experiencia fresca y asombrosa. Dejó que las sensaciones del edificio se derramaran en él y las absorbió. Mientras tanto, los espectadores, al verlo someter la chispa, se aseguraron de que Adir realmente poseía la Nethercamino, dejándolo sin preguntas ni dudas. Después de finalmente someter a Spark, Adir dio un paso atrás y le dio una última mirada a su nuevo Spark de rango 4. Luego lo envió a su tierra de Nimbos a ocupar el gran terreno que había quedado vacío durante demasiado tiempo. Luego centró su cuerpo energético y examinó sus tierras desde arriba, apreciando el dominio que había construido, que había comenzado como un trozo de tierra muy pequeño y que lenta pero constantemente se estaba convirtiendo en un lugar que, con el tiempo, sería un dominio para algo más grande. Contacto, 2. Jugador impío C390. Invencible capítulo 390. Invencible. Las dos tierras yacían bajo un cielo nublado y sin sol, con el aire fresco y pesado. Un lado fue lavado con una luz pálida como la mañana, una fina plata que suavizó los bordes y levantó una fina neblina del suelo. El otro tenía un brillo más tenue cerca de una tarde melancólica, colores apagados, sombras largas, el suelo bebiendo en gris como si el crepúsculo se hubiera acumulado allí. En esa penumbra más suave se elevó la chispa de rango 4 Ciudadela, su vasto cuerpo de fortaleza rodeado de largas murallas que se tragaban casi la mitad del terreno. La piedra parecía desgastada por la lluvia y oscura, con hoyos en algunos lugares, pero cada línea se sentaba con la calma de algo construido para soportar. Desde lejos parecía sombrío, de cerca, parecía una obra de arte, del tipo que uno podría sentarse y simplemente mirar, bebiendo vino mientras aprecia su belleza. La enorme forma de serpiente no estaba a la vista. Por orden de Adir, había abierto una dimensión de bolsillo con Reft Moi retirado por dentro. La elección costó energía, pero el espacio en las tierras gemelas era demasiado reducido para albergar ese cuerpo por ahora. Nuevas incorporaciones de Spark desde el torre de Ward. Las pruebas salpicaron la tierra más brillante.
Una chispa de pared silenciosa se encontraba donde Adir la había dejado, simple e inmóvil bajo el cielo abierto, esperando allí inútilmente hasta el día en que se vendiera por algunos cristales de energía. Cerca del campo de Gridstall, una hormiga del tamaño de un automóvil caminaba por los surcos con pasos pacientes. Era el dueño del manipulación de tamaño habilidad que Adir usaba con tanta frecuencia. Sus patas articuladas hacían un ligero clic sobre terrones secos mientras sus antenas trazaban arcos lentos sobre el trigo marrón, leyendo el campo con cada pasada. Se podía ver a Caníbal en medio del campo, con su cuerpo de un gris claro enfermizo que casi se mezclaba con el polvo. Se movía como si trabajara, aunque en realidad se escondía entre los tallos. Observó a la hormiga gigante desde el rabillo del ojo, luciendo muy tenso, con los hombros tensos y la barbilla baja, además de mantener sus movimientos pequeños y cuidadosos para no llamar la atención no deseada del monstruo. El poseedor de la habilidad sísmica de Adir era un topo de hombros anchos que descansaba debajo del árbol madre. El pelaje marrón a lo largo de su vientre se levantaba y caía con la ligera brisa. Sus patas yacían medio hundidas en la marga oscura como si se hubiera detenido a mitad de la excavación y se hubiera deslizado hacia un sueño tranquilo y tranquilo. También había otro Spark de rango 3 que no le había resultado muy útil. El pequeño mono llamado mono de llama atravesó la región rodeada por un mar de llamas, correteando sobre suelo ennegrecido y saltando sobre estrechas lenguas de calor, persiguiendo juguetonamente a pequeños lagartos rojos como si finalmente hubiera encontrado el hogar que había buscado durante tanto tiempo. Aún no sabía que el lugar que llamaba hogar pronto se perdería, ya que estaba previsto venderlo en la primera oportunidad a cambio de cristales de energía. Al observar el santuario en su conjunto, vio muchas áreas aún por mejorar y llenar con recursos útiles y abundantes, pero incluso en su estado actual, le dio a Adir la satisfacción que quería. También necesitaba reemplazar algunas Sparks que apenas usaba, como Gusano Nulo, que solo ocupaba el puesto 2 y se había quedado corto en poder para sus necesidades. Especialmente cuando lo probó en Essar durante su batalla, se dio cuenta de que sentido desvanecido la habilidad no afectó en absoluto a un Spark de rango 4 y fue completamente ineficaz. Necesito actualizar todo mi depósito Spark Skill al rango 3 pensó, pero por ahora era solo un pensamiento, porque ese plan requeriría una enorme cantidad de cristales de energía, que Adir no tenía en ese momento. Una breve sensación de estar arruinado parpadeó y pasó mientras su cuerpo energético flotaba. Luego descendió hacia Ciudadela techo de tejas viejo y oscuro. Activó su habilidad recién adquirida para obtener 300 energías, dejando poco más de 500 en reserva. De la subyugación, Adir recibiría solo uno de las 4 habilidades, y las mayores posibilidades pertenecerían a fortaleza y intercambio. Afortunadamente consiguió el que más quería. Gastando solo 300 energías para una activación única, activó intercambio, uniendo tanto su alma como su cuerpo físico a Ciudadela. En el momento de la activación, la estructura masiva emitió un zumbido bajo. Las largas paredes parecieron aflojarse y respirar, y el edificio principal respondió con una nota musical apagada antes de que el sonido se desvaneciera unos segundos después, sin dejar ningún cambio visible. Incluso sin un cambio visible, Adir sintió el efecto moviéndose a través de él, en ambos cuerpos, uno en la tierra y el otro en el más allá. Un vínculo extraño pero sólido se estableció, como un pacto sellado bajo ojos vigilantes. Ahora, mientras esta chispa de rango 4 perdure, ningún daño podrá llegar a mi cuerpo, pensó con tranquila satisfacción. Era una habilidad muy poderosa, especialmente en la región exterior. Pensó en Essar's durabilidad. Para derrotarlo, tuvo que darlo todo, lo que demostró lo fuertes que podían ser las defensas de un Spark de rango 4. Además, Essar era un Nether Path Spark, mientras que Ciudadela era Nether, cuya fuerza residía en la defensa. Con eso en mente, Ciudadela la resiliencia se situó muy por encima de Essar's, y en toda la región ahora habría muy pocas, casi ninguna, amenaza capaz de dañar a Adir. Un practicante de rango 3 con 2 chispas de rango 4. Eso tiene que ser una novedad en la región exterior, dijo el comerciante errante, mirando a Adir con una sonrisa sincera. ¿Pero de dónde eres? Me imagino que eso es normal. Hablaba con ligereza, pero debajo de la broma, sus ojos albergaban verdadera curiosidad, preguntándose qué tipo de recursos absurdos tenían allí. Adir sonrió sin revelar nada. Es un privilegio que no tengo ahora mismo. Su respuesta hizo que todos se detuvieran y pensaran,
preguntándose una vez más qué tipo de misión lo enviaría a un lugar como este sin el respaldo ni los recursos adecuados, esperando que se levantara con sus propias fuerzas. Pero nadie lo expresó ni cuestionó su manera de criar a sus hijos. Ya podían ver que incluso sin ninguna ayuda, Adir estaba prosperando, tanto que los practicantes titulados sintieron un aguijón de celos al verlo ganar poder tras poder, como si fuera la cosa más natural del mundo para un practicante. Entonces mi negocio aquí estará terminado, dijo el comerciante errante después de una breve pausa. Apretó las manos a la espalda y se dio la vuelta, caminando lentamente hacia la salida de la tienda con la tranquila dignidad de la edad. Al verlo decidir irse tan repentinamente, todos, incluido Adir, bajaron la cabeza. Nos despedimos del respetado comerciante errante, dijeron juntos, con un tono lleno de respeto. Haciendo oídos sordos, el adepto de rango 5 siguió caminando hasta que llegó a la puerta de lona de la tienda, donde se detuvo como si un pensamiento lo hubiera golpeado y miró a Adir. Si alguna vez necesitas algo o simplemente tienes tiempo para hablar, puedes encontrarme en el centro comercial de Midlands, dijo, mostrando los dientes romos y rastreros en su cara de caprino. Me he hecho un nombre allí. Nada grandioso, pero lo suficientemente útil. Entonces su sonrisa se desvaneció y su rostro se volvió serio. Una cosa más. Ten cuidado con ese chico Sebrak. He conocido suficiente gente para conocer su tipo. Él no deja que las cosas se vayan fácilmente. Su voz permaneció en la enorme tienda por un momento, y luego su cuerpo parpadeó fuera de la vista, dejando a todos todavía inclinándose hacia el aire vacío. Contacto, tos.